Todos conocemos la historia del Titanic y de su terrible final, pero ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? En el periodo de 1910 y 1912, las rutas transatlánticas de pasajeros eran un negocio muy lucrativo. Representantes de White Star se reunieron con un inversor estadounidense acaudalado e idearon un plan para construir los 3 mayores barcos, los más lujosos, para tratar de acaparar el mercado. Estos fueron el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido e hizo varios viajes con el capitán Smith, quien estuvo involucrado en 3 accidentes que dañaron críticamente al Olympic, incluyendo un caso en el que pasó por encima de un recipiente sumergido. Se le hicieron reparaciones temporales en Nueva York, pero regresó cojeando al astillero en Irlanda. El daño a la quilla era tan grave que la nave tenía un least to port, una inclinación hacia babor permanente. Impresionante, ¿no? La hélice dañada se sustituyó por el número de hélice 401 que estaba en el Titanic, el cual aún se encontraba en proceso de construcción, y se coloca en el Olympic para que pudiera seguir funcionando. El astillero le dijo a White Star que para reparar adecuadamente el Olympic, con el daño interno severo y daños en la quilla, tendría que ser cortado en 2 y toda la sección de popa tendría que ser reconstruida, lo que llevaría un montón de tiempo y dinero. White Star se negó y la elección que realizaron fue colocar un parche para que el Olympic pudiera continuar navegando. El Olympic era en su condición dañada solo asegurable por alrededor de $7 millones, mientras que el Titanic, una vez terminado, sería asegurable por más de 10 millones. Sin embargo, el Olympic se mantuvo sin uso. El Olympic y el Titanic eran prácticamente idénticos, con excepción de pequeñas diferencias. Como White Star necesitaba el dinero para poder mantenerse, se precisó de un gran evento. Sin embargo, el Titanic aún no había sido terminado, por lo tanto, se tomó la decisión de cambiar las 2 naves. En el transcurso de un fin de semana, un equipo del astillero cambió los nombres de los barcos, los botes salvavidas y la papelería. Todo lo demás, platos, etc., era tarifa estándar para White Star. Las fotos del Titanic dejando Southampton muestran el trabajo patch up, y un profesor de ciencias que era un pasajero en el Titanic dio cuenta de que el barco tenía un ligero escorado a babor. Fotos del hundido Titanic muestran que había pintura de imprimación gris bajo la superficie de la pintura negra. En el Titanic no se utilizó pintura gris, mientras que sí se usó en el Olympic. Como dijimos antes, una de las hélices del buque tiene el número 401 en él. Los nombres Olympic y Titanic fueron marcados en la parte frontal de cada uno de los barcos cuando se estaban construyendo. Fotografías de expedición original de Robert Ballard, que en 1986 encontró el Titanic hundido, muestran en la proa del barco las letras T, I, T, I y la letra C, las cuales fueron clavadas en la parte frontal de la nave. Las letras que faltan, la A y la N, se cayeron en los últimos años. El espacio donde se cayeron estas letras muestran las letras MP grabadas en el barco Olympic. White Star tuvo otro barco de pasajeros llamado el Californiano,
que salió del puerto 4 días antes que el Titanic y fue a parar a lo largo de la línea de visión del iceberg exacta que golpeó al Titanic. Durante la noche del naufragio, el capitán del Californiano telegrafió al capitán Smith del Titanic 4 veces, indicándole la localización exacta en que se hallaba. Por cierto, el Californiano, un buque de pasajeros, salió del puerto sin pasajeros. La única carga eran cajas de suéteres. El capitán del Californiano fue informado por la White Star que si veía bengalas de color rojo, blanco y azul durante la noche, serían del Titanic. El Titanic fue construido con la tecnología más puntera para aquellos años, y sus operarios, sumamente experimentados, testificaron que podrían detectar un iceberg al menos a unas 6-8 millas de la cubierta y mucho más desde la cofa. El espacio de redondeo que hizo el Titanic fue de solo 1800 metros. Como tal, el Titanic no habría tenido el suficiente tiempo y espacio para evitar el iceberg con el que se golpeó. El intento de evitar el choque no se hizo hasta que el iceberg estuvo a menos de 400 metros de distancia. Los ingenieros, mediante la inversión de los motores y del rumbo, pusieron el barco en la posición de frente al iceberg, lo que causó una exposición enormemente dañina, lo que provocó que el iceberg terminara golpeando al buque en pleno costado. La inevitable conclusión es que el choque con el iceberg fue provocado y de costado para causar un daño mayor. El Olympic tenía suelos de linóleo. Días antes de que el Titanic arribara, se ordenó que fueran cubiertos por alfombras. Los suelos del Titanic eran alfombrados. 5 días antes de zarpar, White Star aumentó el seguro del Titanic a $12 millones a través de Lloyd's of London. Lloyd ha pagado los 12 millones en un plazo de 5 días después del hundimiento. Lloyd's pagó la cifra después de que el Consejo Británico de Investigación dictaminara que ni el capitán ni nadie en la White Star o cualquier persona en el astillero tuvo la culpa por el accidente. Lo que tenemos aquí es una empresa que tenía una responsabilidad y que sabía que iba a perder dinero. Sabiendo esto, disfrazó el producto bueno y sacó la máxima de las garantías con él. Ahora veamos una data que quizá les parezca familiar. Los bancos de inversión tenían millones de malas hipotecas que sabían serían un fracaso. Ellos disfrazaban estos préstamos hipotecarios, malos conocidos, y los representaban a las compañías de seguros como buenos, y llevaban a cabo la mayor cantidad de seguros en ellos. Cuando las hipotecas fallaban, cosa que los bancos de inversión sabían que eventualmente sucedería, recogían los cheques del seguro, ya que el fracaso fue de causas ajenas a la suya. Eran de esos malditos propietarios que no pagaban sus hipotecas. Por cierto, el inversionista estadounidense que era dueño de una participación de control en la línea White Star canceló su pasaje de primera clase en el barco a menos de 2 días antes que el Titanic partiera. Alegó que tenía problemas de salud y adivinen qué pasó. Fue encontrado en una estación francesa 2 días después del hundimiento del Titanic con su amante. Ahora, los investigadores han llegado a la imagen más clara, hasta el momento, del gran campo de escombros en el fondo del Atlántico Norte.